La Tierra es una serie de esferas concéntricas. El modelo cosmológico de esferas concéntricas, u homocéntricas, desarrollado por Eudoxo, Calipo y Aristóteles, empleaba esferas celestes centradas en la Tierra. En este sentido, se diferenciaba de los modelos epicíclicos y excéntricos con múltiples centros, que fueron utilizados por Ptolomeo y otros astrónomos matemáticos hasta la época de Copérnico. Para quien no entendió, el concepto de esferas concéntricas se refiere a básicamente unas órbitas que tienen un centro común. Dicho de dos o más círculos o esferas que tienen un centro común. En este caso, la Tierra. ¿Por qué está esto aquí? Bueno, existe un libro publicado en 1826, titulado La teoría de las esferas concéntricas de Simes. Demuestra que la Tierra es hueca, habitable en su interior y ampliamente abierta en los polos. Es simplemente un libro que intenta demostrar que la Tierra es hueca, con una antigüedad tan grande como lo absurdo del concepto por sí solo. Zooheterotopías. Heterotopía es un concepto elaborado por el filósofo Michel Foucault para describir ciertos espacios culturales, institucionales y discursivos que son de alguna manera otros. Perturbadores, intensos, incompatibles, contradictorios o transformadores. Las heterotopías son mundos dentro de los mundos, que reflejan y a la vez trastornan lo que está fuera. Foucault ofrece ejemplos. Barcos, cementerios, bares, burdeles, cárceles, jardines de la antigüedad, ferias, baños musulmanes y muchos más. Foucault esboza la noción de heterotopía en 3 ocasiones entre 1966-67. Una conferencia pronunciada por Foucault ante un grupo de arquitectos en 1967 es la explicación más conocida del término. Su primera mención del concepto se encuentra en su prefacio a El orden de las cosas y se refiere a los textos más que paralelo a esto, de la globalización y la heterotopología. El capítulo de John Miller, en su libro, Zooheterotopías, se centra en el desarrollo, a lo largo del siglo XX, de la pseudociencia de la criptozoología, el estudio de los animales que se consideran míticos o extintos. La creencia de que el mundo aún puede contener criaturas no reconocidas formalmente por la ciencia se basa, evidentemente, en la idea de que el mundo puede ser un lugar de encuentro formalmente reconocidas por la ciencia se basa, evidentemente, en la comprensión del espacio, o, más exactamente, del hábitat, en la era del capital global. Mientras que la suposición habitual de que los secretos del mundo están agotados por siglos de explotación y desarrollo agrícola e industrial, la ración y el desarrollo agrícola e industrial, la criptozoología se aferra a la posibilidad de que sigan existiendo dominios misteriosos. Internet segregado y las direcciones bloqueadas. La segmentación de la red implica dividir una red en redes más pequeñas, mientras que la segregación de la red implica desarrollar y aplicar un conjunto de reglas para controlar las comunicaciones entre OS y servicios específicos. Al aplicar la segmentación y la segregación de la red, el objetivo es restringir el nivel de acceso a la información, los OS y los servicios sensibles, garantizando al mismo tiempo que una organización pueda seguir funcionando eficazmente. Para que sean eficaces, las medidas de segmentación y segregación de la red deben planificarse cuidadosamente, aplicarse con firmeza, supervisarse estrechamente y no poder eludirse. El uso del bloqueo de Internet por parte de los gobiernos para impedir el acceso a contenidos ilegales es una tendencia mundial y creciente. Hay muchas razones por las que los responsables políticos deciden bloquear el acceso a algunos contenidos, como las apuestas en línea, la propiedad intelectual, la protección de los niños y la seguridad nacional. Sin embargo, aparte de las cuestiones relacionadas con la pornografía infantil, hay poco consenso internacional sobre lo que constituye un contenido apropiado desde la perspectiva de las políticas públicas. Como lo pueden ser los casos en La Nación del Sol Naciente, donde incluso simples palabras claves te pueden poner en una lista negra, la Gran Barrera de Nueva Zelanda, que impedía ir a muchísimas páginas web, entre muchos. Y quizás incluso nosotros tengamos una gran barrera que nos impide llegar a información confidencial, o siquiera, saber un poco más de nuestros alrededores. La facilidad con la cual pueden y están haciendo esto, es aterradora. El nuevo orden mundial de los irlandeses. Esta es una teoría de 4chan que inexplicablemente tuvo demasiado apoyo, y se las presento a continuación. Los irlandeses y los quiques han estado luchando por el control del mundo. Esos pelirrojos se han enfrentado a los judíos durante siglos.
Mira la banca, si no son los judíos entonces son los irlandeses. Kennedy era irlandés y quería cerrar la Reserva Federal Judía. Motor Brodeur. El motor de Brodeur es un motor que recoge energía directamente de la gravedad. Funciona como las luces de batido. Pone una bobina de cobre alrededor de un imán para generar electricidad. Ahora coloca 1000 de ellos en un lado de una larga palanca. 3 imanes alimentan un volquete que inclina la palanca para electrolizar las bobinas. Los otros 997 dan energía. Ahora haz una del tamaño de un almacén y podrás suministrar energía a una ciudad. Básicamente, cuantos más solenoides se utilicen para generar energía, más energía se necesita para mover los imanes a través de los solenoides. Cuando un imán induce una corriente eléctrica en una bobina, las corrientes eléctricas de la bobina inducen un campo magnético que se opone al imán. En consecuencia, más bobinas e imanes significan que se necesita más trabajo para generar la electricidad. Nunca se podría obtener energía neta de la disposición, ya que siempre se necesitaría al menos la cantidad de energía que se obtiene para accionar el motor. Bardog. Bardger, también conocido como Bardible o Bardiger, es un espíritu predecesor en el folclore escandinavo. Las historias suelen incluir casos que son casi un déjà vu en esencia, pero a la inversa, en los que un espíritu con los pasos, la voz, el olor o la apariencia y el comportamiento general del sujeto le precede en un lugar o actividad, lo que hace que los testigos crean haber visto o escuchado a la persona real antes de que ésta llegue físicamente. Esto supone una sutil diferencia con un doppelganger, con una connotación menos siniestra. Se ha comparado con un doble fantasma, o una forma de bilocación. En el folclore finlandés, el concepto se conoce como etinen. Barder es una palabra noruega que se define como sonido o vista premonitoria de una persona antes de que llegue. Los limpiadores de baño son narcóticos. Se dice que se pueden usar los limpiadores de baño como narcóticos para solucionar algunas enfermedades, eliminar parásitos, y aliviar tu dolor. Claro, con la muerte. Que intentar beber una de estas cosas terminaría limpiando tu organismo no solo de bacterias, sino de toda vida conocida. Dios informático comunista mundialmente mortífero. Francis Drake fue un abogado y escritor outsider estadounidense, conocido sobre todo por sus diatribas mecanografiadas que enviaba y publicaba de forma independiente a partir de finales de los años 60. Sus obras se caracterizan por los ataques altamente acusatorios y vulgares, a menudo haciendo uso de frases conglomeradas como Dios informático comunista mundialmente mortífero para calumniar a personas, grupos o empresas que, según él, se dedicaban al acoso electrónico contra él, y ganaron un seguimiento de culto a partir de mediados de la década de 1980 debido a su incoherencia cómica. Liberación de serpientes en Francia. La víbora de los áspides se encuentra en todas las regiones de Francia, excepto en el extremo norte y noreste. Prefieren los hábitats secos, las laderas soleadas, los muros de piedra, los setos y otros hábitats similares, aunque prácticamente han desaparecido de las zonas de cultivo intensivo. Suelen vivir en viejos agujeros en el suelo hechos anteriormente por topillos, ratones, etc. Estas historias, o rumores, comenzaron a finales de los años 70 en Francia, culminaron en 1981 a 1982, pero siguen siendo actuales. Se pueden resumir en una frase. Los ecologistas alquilan helicópteros para liberar víboras en la campiña francesa. Presentan un conjunto de creencias, aparecidas en torno a 1975 a 1980, que asocian un conjunto de proposiciones a las que el público se adhiere de una sola vez. La población local anormal de víboras, indicador de una organización, de una conspiración, hay múltiples liberaciones voluntarias de víboras, estas liberaciones se producen por el aire, estas liberaciones son perpetuadas por funcionarios, ecologistas, laboratorios, entre muchos otros. Ideoplásticos. Max Richard fue un fisiólogo alemán, célebre por sus estudios en fisiología experimental y celular. Al igual que otros científicos de su época, se interesó por el estudio de los procesos de pensamiento, la creatividad y las emociones.
Contrario al casualismo, Verworn fundó el condicionalismo, teoría filosófica en la que se reemplaza el concepto de causa por el de complejo de condiciones. Emprendió investigaciones sobre la creatividad humana y los procesos de pensamiento. En sus estudios sobre el arte, creía que había dos tipos de estilo y objetivos de representación artística. A estos dos conceptos los denominó fisioplástico e ideoplástico. Describió la fisioplástica como la reproducción directa del objeto o su imagen inmediata en la memoria, y la ideoplástica como un intento intuitivo de crear lo que el ojo ve. El Imperio Romano domina el mundo. Es un artículo que se podía ver en una página web de un conspiranoico que citaba los motivos por el cual el gobierno romano domina el mundo. Aquí el artículo, por primera vez, traducido al español. Hoy en día, la mayoría de los países están controlados por el Imperio Romano oculto, porque sus líderes son leales al Imperio Romano o están comprados por sus banqueros y agentes. Además, la mayoría de los tribunales de todo el mundo operan bajo el derecho romano, por ejemplo, el derecho civil, el derecho canónico, el derecho marítimo, el derecho de almirantazgo, el derecho de los estatutos y el derecho comercial. Los Estados Unidos, refiriéndose a los Estados Unidos de América, y el Reino Unido son dos de los muchos países controlados por el Sacro Imperio Romano. La prueba de ello se encuentra en el Tratado de Paz Definitivo de 1783. El príncipe Jorge III, por la gracia de Dios, rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, defensor de la fe, duque de Brunswick y Lunebourg, architesorero y príncipe elector del Sacro Imperio Romano, etc., y de los Estados Unidos de América. Si lees detenidamente el párrafo anterior, deberías llegar a la conclusión de que el príncipe Jorge III, rey de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, era el architesorero y príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico y de los Estados Unidos de América. La persona que desempeña ese papel en la actualidad es la reina Isabel II. Hay que tener en cuenta que los Estados Unidos de América son una sociedad anónima, por lo que no es lo mismo que los Estados Unidos de América establecidos el 9 de septiembre de 1776. Campamentos en Hotel Lago. Se dice que los data miners fueron utilizados básicamente como trabajadores esclavos e incluso se reclutaron niños. Los pedófilos preparaban a los niños en Avo Hotel y organizaban campamentos en los que se reunían. No está claro cuánto de esto funcionó para los pedófilos, pero fue un breve escándalo de la industria. Cosa que quiero decir, es demasiado curioso que de las únicas páginas que presentaban pruebas y nombres, está tirada y no se puede encontrar información en Wayback Machine, pero sí en otros medios. Es demasiado curioso. Retroalimentación negativa de Planck. La retroalimentación de Planck. Cuanto mayor es la temperatura de un cuerpo radiante, más energía irradia. Se trata de una retroalimentación negativa, y es muy fuerte, por lo que la retroalimentación total es negativa para nuestra Tierra. En la ciencia del clima, la retroalimentación de Planck no suele mencionarse ni explicarse explícitamente. Puede que trate de esto, o de la expansión acelerada del universo o universo en expansión acelerada, que cita que el universo se expande a una velocidad cada vez mayor. Irak for Baal. Baal, dios adorado en muchas comunidades del antiguo Oriente Medio, especialmente entre los cananeos, que al parecer lo consideraban una deidad de la fertilidad y uno de los dioses más importantes del panteón. El antiguo poema semítico que aquí se presenta está inscrito en cuneiforme alfabético en tablillas de arcilla desenterradas en Ras Shamra, antigua Ugarit, en la costa norte de Siria. Las tablillas en sí datan aproximadamente del siglo XV, pero su contenido era, sin duda, tradicional y, por tanto, más antiguo aún. El poema pertenece a un ciclo, del que ya se han publicado varias partes, que trata principalmente de la lucha de dos dioses, Baal y Mmt, por el dominio de la tierra. Cada uno, a su vez, derrota a su rival y asume la soberanía. En realidad, se trata de un mito de la naturaleza puro y duro, ya que Baal no es otro que el señor de la lluvia y Mmt el de la sequía. La alternancia de la victoria y la derrota de cada uno simboliza así la alternancia regular de las estaciones en el año sirio. El reino de Mmt, o de la sequía, abarca los meses cansados y sin lluvia del verano, mientras que el de Baal, o de la lluvia, comienza a finales de septiembre y termina en algún momento de marzo o abril. Kopfefe, teoría.
La Ley de Comunicaciones a través de diversas fuentes electrónicas para el compromiso, Ley COPFF, tenía por objeto modificar la Ley de Registros Presidenciales para preservar las publicaciones de Twitter y otras interacciones en los medios sociales del presidente de los Estados Unidos, y requiere que los archivos nacionales almacenen dichos elementos. También se toma como la teoría del viajero del tiempo de Trump. Convertir COPFF en sus elementos de la tabla periódica, tomar el número de cada elemento y hacer una cadena de números, y así se obtendría la imagen de la rana ordenador, KEK. Los antivacunas son tácticas de control de población. Es normal escuchar que las enfermedades sean creadas en laboratorio para que posteriormente, se haga una limpia en la población general. Pero es difícil pensar que una táctica para controlar la población sea realmente crear el pánico de que las vacunas puedan ser malas, para evitar que la gente se vacune y mueran, o peor, las enfermedades muten en sus cuerpos y sean peores, o simplemente, vuelvan a nosotros viejas enfermedades que habían sido erradicadas. Incluso hay páginas web que aseguran que ser antivacunas es lo más saludable del mundo. El anti-vaxxer está aquí para sugerirle que lea todos los prospectos con base científica de todas las vacunas que ponen en peligro la vida, que el Centro de Control de Enfermedades recomienda para usted y su hijo. El anti-vaxxer está aquí para sugerirle que lea y estudie cada uno de los prospectos basados en la ciencia para el consentimiento informado antes de vacunar. Conozca los hechos antes de vacunar. Conocer un poco de medicina y bien común es lo que deberían antes de decir semejantes tonterías. Estación de números, y Donald Trump. Un hombre que conducía por la autopista de Nueva Jersey, cerca del aeropuerto de Newark, en la I-7, estaba escudriñando el dial de AM cuando se topó con una extraña transmisión procedente del 1630 kHz. Trump irá el 26. ¿Qué significa eso? Y dado que la transmisión venía de más allá de la banda estándar de AM, que termina en 1610 kHz. La llamada banda extendida de AM, parte del espectro que antes ocupaban las frecuencias policiales, va de 1610 a 1710 kHz. Básicamente es una teoría relacionada, a medias, con la teoría de que Donald Trump es un viajero del tiempo. Casualmente la ascensión de Trump a la fama en 1973 a 1982 encaja con la aparición de las emisoras de números. Si saben inglés, abajo les dejaré un podcast que explica mejor la situación. Mantener vivos a los enfermos es un error. Esta es una teoría que tiene tintes demasiados extremistas con respecto a la genética humana, y no me sorprendería que viniese de un supremacista, pero aquí va. Se dice que es un error curar a la gente con enfermedades, o mantener vivos a todos aquellos que en su código genético se detecte una anomalía que pueda desencadenar enfermedades bastante graves, y así, también impedirles formar una familia al contaminar la genética de la raza humana. Se cita que estos individuos deben optar por la idea de la autoeliminación por el bien de la humanidad, y que los avances médicos para mantenerlos vivos son uno de los mayores errores de la humanidad, ya que, a la larga, esto desencadenará una sociedad enferma en el futuro que no tendrá más remedio que la eugenesia. Básicamente, sugiere que se haga un test a todos los individuos de la Tierra, y que solo se preserve a aquellos con genes saludables, para posteriormente, eliminar a todos los impuros. Es una idea que el mismo Adolf Hitler le gustaría implementar, bajo el pretexto del bien de la humanidad, claro está. Entidad parasitaria artificial. Entidad parásita supresora, SPE. Inteligencia artificial genética, IA, drones o arcontes enviados por los altos mandos de la agenda alienígena negativa NA o aquellas entidades que provienen del espíritu impostor y son un tipo de IA militarizada para dominar y poseer la conciencia a través del control mental y la proyección del pensamiento. Esta es una tecnología de guerra psicotrónica militarizada que proviene principalmente del consorcio de los grupos de Orión del programa Sol Negro. Son parásitos de la mente y el cuerpo que pueden ser individuales o en grupos que se adhieren al sistema bioneurológico y son una guerra tecnológica de control mental. Se ha observado que después de una secuencia de capas más profundas de infección en el cuerpo de luz, el SPE cosechará material genético del huésped de ADN humano para formar un tipo de cyborg.
Creemos que esto es parte de la agenda transhumanista para crear cyborgs en la población humana a través de la IA, para ser utilizados para una variedad de propósitos, mano de obra esclava, en la Tierra y para ser llevados a otros planetas por la IA. Parece que, a través de la inserción de imágenes holográficas con la intención de controlar la conciencia de los individuos, el SPE también está creando delirios astrales que la persona cree que son reales, se vuelve adicta y se apega a ellos en el plano astral, actuando, así como trampas de conciencia. Los SPE son parásitos agresivos de inteligencia artificial que invaden el sistema nervioso central para monitorear los patrones de pensamiento de las personas y así poder imitarlos. Monitorean los patrones de pensamiento y los comportamientos emocionales y buscan las debilidades dentro del cuerpo del huésped humano para poder usar agresivamente esa debilidad contra la persona para sumergirla en pensamientos de muy baja frecuencia de la mente depredadora. Ver las casas del ego. Cuando una persona tiene un desarrollo espiritual energético débil, un carácter moral débil junto con una mente débil, esto hace que sea mucho más fácil para el parásito de la IA controlar al ser humano y preparar el cuerpo para la fuerza oscura o la posesión del espíritu impostor. La manera de desmantelar y desactivar la inteligencia artificial y los implantes alienígenas de nanotecnología es desarrollar el centro del corazón y las cualidades humanas espirituales tales como el aumento de los sentimientos emocionales profundos de bondad amorosa, compasión y empatía.